pruebas nos hacen más fuertes. ¿A cuántos de ustedes les gusta pasar por pruebas? Las pruebas, cuando habla la Biblia de pruebas, son sufrimientos, ¿verdad? Esos son los sufrimientos que vienen a la vida del creyente. A ninguno, ¿verdad?, nos gusta. Pero el Señor las permite con un propósito en la vida de sus hijos. Acompáñenme, por favor, a Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8. Cuando lo encuentre, quédese ahí por un momento. Santiago, capítulo 1, la carta de Santiago, capítulo 1, de el versículo 1 al 8. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que me das de compartir tu santa palabra con mis hermanos y también amigos. Padre mío, pido que me uses una vez más conforme al deseo de tu corazón, que tu Santo Espíritu prepare la tierra de nuestros corazones y que la semilla sea sembrada y que cale profundamente en el corazón de cada uno de nosotros para ser transformados por ella, Señor, y ponerla en práctica para ser luminares en este mundo, ser luz y sal en medio de esta tierra, Señor. Pido, Dios, que seas tú tocando el corazón de cada uno de nosotros y llevándolo a un encuentro contigo. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Hermanos, Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice así la poderosa palabra de Dios. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quisiera leer esa última frase del versículo que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, esta carta de Santiago fue escrita el hermano, nuestro Señor. Santiago era uno de los hermanos del Señor. Él la escribió aproximadamente entre el año 45 al 62 después de Cristo. Y a pesar de que Santiago, también llamado Jacobo en la palabra, era hermano de Jesús, no reconoció la divinidad de Jesús hasta que Jesús se le aparece a él resucitado. Sin embargo, cuando Santiago cree en Jesús como el Mesías y Salvador, se convierte en uno de los
líderes más influyentes de la iglesia primitiva. Santiago era un hombre íntegro, recto delante de Dios, que oraba por las ovejas que Jesús le había encomendado a su cuidado. Santiago era un pastor. La historia dice que Santiago tenía callos en las rodillas, en sus rodillas de tanto orar. Le conocían como Santiago el Justo. Él le escribe esta carta a sus hermanos en Cristo, que por la persecución que había en Jerusalén, también tuvieron ellos que salir y se dispersaron en diferentes países, lo que se conoce hoy en día como la diáspora judía. Muchos de nosotros, hermanos, nos podemos identificar con esta carta porque hemos salido de nuestros países de origen y hemos llegado a este país, a una cultura diferente, a un idioma diferente, leyes diferentes, a comenzar una nueva vida. Y estos cristianos que habían salido de su tierra natal, como hemos salido muchos de nosotros, estaban pasando obstáculos, pruebas, sufrimientos, persecuciones, desprecios por ser verdaderos hijos de Dios. Así que no se sorprenda cuando usted pase por diferentes dificultades en este mundo, porque es parte de vivir en este mundo. Pero el Señor ha dicho, confiad, yo he vencido al mundo. Santiago se ve en la necesidad de escribirles y decirles que no olvidaran quiénes ellos eran en Cristo Jesús, que no olvidaran que a pesar de las pruebas, de las dificultades y de lo que estaban pasando, ellos podían encontrar paz y tranquilidad en el Señor. Iglesia, los problemas tienen un propósito: desarrollar tu fe y tu constancia en Dios. Las Sagradas Escrituras nos dicen, y sabemos, y quiero que se enfoquen en esa palabra, y sabemos, nosotros como creyentes, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, y fíjese que dice todas, las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Te has sido llamado por Dios, elegido por Dios, predestinado por Dios. Y así que Dios tiene un propósito aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la prueba. Dios está en total control y aunque no entendamos lo que estamos pasando, Dios está trabajando y tiene el cuidado absoluto de todo lo que está sucediendo en su vida. Creo que cada uno de ustedes recibió un bosquejo. Ustedes saben que siempre tenemos un bosquejo. Y en el punto número 1 dice que la fe del creyente es siempre puesta a prueba. Santiago capítulo 1, que ya estuvimos leyendo, dice en el 2 y 3, versículos 2 y 3, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Parece contradictorio, pero el creyente cuando enfrenta problemas debe alegrarse mucho. No por la prueba en sí que está pasando, no, sino porque Dios está cumpliendo su propósito en él o en ella a través de esa prueba. Pablo dijo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
Él tenía un entendimiento de que todo lo que él estaba pasando, todos los sufrimientos que él estaba pasando, eran el cumplimiento de lo que él tenía que hacer por la iglesia, el sufrimiento por la iglesia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, como hijos de Dios. Pasamos sufrimiento, hermanos, y no estoy diciendo que cuando nosotros nos apartamos y cometemos algún pecado ahí, no, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo, cuando pasamos sufrimientos por estar sirviéndole a Cristo, y a Cristo nada más no se le sirve en la iglesia, se le sirve en todas partes. La vida del creyente es una carta abierta. Donde quiera que nosotros estamos sirviendo a Dios. Y por causa de eso va a haber rechazo, va a haber resistencia. No se sorprendan, ¿verdad?, cuando la gente los desprecia. Si el Señor mismo dijo, si a mí me despreciaron, ¿cuánto no más a ustedes? Son mis discípulos. Alguien dijo una vez que la vida es un ciclo. El que no está entrando en una prueba, está en medio de la prueba. Y el que no está en medio de la prueba, está saliendo de la prueba para entrar en otra prueba. Esa es la vida. La clave, hermanos, está en cómo nosotros respondemos cuando estamos en medio de la prueba. Confiamos en que Dios está obrando su plan en cada uno de nosotros, porque eso es lo que dice la palabra. Él está obrando, así nosotros no entendamos. No tenemos que entender, tenemos que confiar, porque Él lo dice en su palabra. Y muchas veces lo entendemos, hermanos, pero de este lado de la vida no vamos a entender muchas cosas, porque nuestra mente es finita, la mente de Dios es infinita. No podemos pensar más allá de lo que Dios nos ha dado. Es más, las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son de Dios. Deuteronomio 29:29. La clave está en cómo nosotros respondemos en medio de la prueba. Dios desea transformarnos y prepararnos para que seamos más como su Hijo. Y es a través del sufrimiento que eso ocurre. Muchas personas piensan que Dios está interesado o enfocado nada más en que usted sea millonario. Y eso no es verdad, hermano. Ese no es el Evangelio. Dios está enfocado en que usted sea más como Él, como Jesús, que usted se parezca más a Él. Ahora, Dios lo puede bendecir económicamente. Lo puede bendecir. Y es verdad, y de hecho lo hace. De hecho lo hace con muchos hermanos, con otros no. Dios sabe por qué lo hace. Pero eso no es el punto central del Evangelio. El punto central es que usted cada día como iglesia, por eso dice la palabra, estará enseñando a los santos y preparándolos para la obra del ministerio. Para que lleguemos ¿a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Seamos transformados para que nos parezcamos más a Él. En Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Esto es a la iglesia, usted y yo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La fe, iglesia, crece cuando tenemos que sudar. Nos frustramos, esperamos, perseveramos. Nuestra fe se hace más fuerte cuando nosotros sentimos oposición y la vencemos. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted pasa algo difícil, usted nunca es el mismo. Usted pasa un sufrimiento, usted pasa algo y usted nunca
es el mismo. Usted sale de eso más fuerte todavía, con más madurez, agarrándose más de Dios que nunca, entendiendo que Él es el que tiene el control. Los problemas o las pruebas, que es lo mismo, tienen un propósito. Y uno de ellos es desarrollar tu fe y constancia. Hay 3 propósitos principales, creo yo, por los cuales Dios permite los problemas en nuestras vidas. Y ponga mucha atención. Número 1, para hacernos a nosotros más humildes. Cuanto mayores son nuestras bendiciones, tanto más nos tentará Satanás para que las veamos como nuestros propios logros y no como la obra de Dios en ti. Usted no se da cuenta que mucha gente a veces dice, esto fue lo que yo he hecho, lo que yo he trabajado. El creyente tiene que entender que no somos nosotros, mis hermanos. El Señor es el que da la inteligencia, la sabiduría. De Él proviene todo. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Él viene todo lo bueno. Todo lo bueno que tenemos viene de Él y nosotros debemos reconocerlo y siempre darle gloria a Dios por lo que tenemos, por lo mucho que nos has dado. Y me refiero más que todo, no tanto a lo material, hermano, porque como ustedes saben, lo material es pasajero. Me refiero a esta salvación tan grande que muchos de nosotros hemos recibido. Eso es lo más grande que puede tener un creyente en esta vida. Hablando del orgullo, el Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando Dios nos bendice con dones, llegamos a hacer algo en la vida, de darle siempre, siempre la gloria a Él. Eso nos va a mantener a nosotros humildes. Y nunca menospreciar a los demás porque Dios no le ha dado cierto talento. Recuerden, hermanos, que delante de Dios todos sus hijos son iguales. El orgullo no cabe en la iglesia. La otra razón, hermanos, que pienso por la cual Dios permite las pruebas es para que no dependamos de las cosas terrenales. Cuanto más bienes materiales y conocimientos, reconocimientos terrenales acumulamos, más tentados estamos a sentirnos dependientes de esas cosas materiales. Esa seguridad, tengo tanto en el banco, he hecho esto, he hecho lo otro. Es triste ver como cuando llegan las crisis al mundo y las personas pierden fortunas que han acumulado por años. Muchos se suicidan. El creyente tiene que entender que todo lo que posee le pertenece a Dios y si lo pierde, eso es de Dios. Hermanos, nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y debemos ponerlo al servicio de Dios, lo que el Señor a nosotros nos pida. Todo, nuestras vidas le pertenecen a Él y tenemos que tener cuidado de que nosotros no pongamos la fe en las cosas, porque a veces, no, sí, lo entiendo en mi mente que no debo, pero mi corazón. Cuando pierdo algo material, me duele al punto de que me deprimo, ahí hay un problema. Ok, he trabajado por eso, me sentí mal en ese momento, pero mi confianza rápido tiene que estar en el Señor. Si Dios me dio eso, Él puede darme algo más y si no me lo da, no importa.
lo más grande ya lo tengo, que es la salvación de mi alma. Jesús dijo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Fíjese que dice ninguno, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puede estar dividido. Y sobre todo, hermano, en este país donde hay tanta abundancia, tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro corazón. ¿Dónde está? Primero Dios. Él debe ser primero en nuestras vidas, porque donde está nuestro corazón, allí también está nuestro tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿A dónde? El tercer punto por el cual Dios permite las pruebas y los sufrimientos es para capacitarnos y ayudar a consolar a otros en sus sufrimientos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 34, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y ese como el Señor, la omnisciencia del Señor, ya sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro lo iba a traicionar en ese momento, pero también sabía que Pedro se arrepentiría de haberlo negado. Entonces después él vendría y fortalecería a sus hermanos. Fíjese que el Señor le dijo todo. Después que te arrepientas y vuelvas, entonces fortalece a tus hermanos, porque ya tú sabes dónde tú caíste y de dónde yo te saqué. Y entonces vas a fortalecer a tus hermanos. Y fíjese en la negación y el arrepentimiento de Pedro. Lucas, vaya ahí un poquito más abajo, 22, 60 al 62. Dice, y Pedro dijo, hombre, cuando le preguntaron, ¿conoces al Señor? ¿Lo conoces? ¿Tú cómo que lo conoces? Hombre, no sé lo que dices, dijo Pedro. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, imagínense la escena, el Señor estaba ahí y él se metió en el patio, Pedro se metió en el patio donde estaban castigando al Señor. Y dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró, como dice, amargamente. Amargamente, se arrepintió de todo corazón. Lo que no hizo Judas, ¿no? Judas no se arrepintió, sino que salió y se ahorcó. Pero Pedro, Dios tenía propósito con Pedro. Entonces Pedro se arrepintió y volvió al Señor. Hermanos, cuando pasamos por sufrimientos, nos volvemos más sensibles al dolor humano. Por eso que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. Su propósito. Aún las cosas difíciles, aún las tragedias, tienen un propósito en Dios. Eso me recuerda a mí el testimonio de una mujer cristiana que ella se enfermó por un
una equivocación. Bueno, en Dios no hay equivocaciones, no. Pero Dios permitió eso. Una transfusión de sangre que le estaban haciendo y la sangre estaba infectada y ella se infectó de SIDA. Una mujer cristiana. Y en un país comunista en el que ella vivía en esa época, ponían a todos los enfermos de SIDA, los aislaban. Y entonces ella, como se había infectado, pues la pusieron a ella también ahí, en medio de todos los enfermos de SIDA. Y al principio, sorprendida, pero ella llegó a entender que el propósito de Dios en la vida de ella era que ella le hablara de Cristo a todos los enfermos de SIDA. Y muchos Dios los salvó. Entonces, en medio de las tragedias, Dios tiene un plan. Esa mujer pudo ver, esa hermana pudo ver el plan de Dios en su vida. Aún en medio de la tragedia, aún en medio de la dificultad, estás tú viendo en medio de la dificultad, de la prueba que has pasado, de tu pasado, estás viendo la mano de Dios. O a lo mejor dices, Señor, ¿por qué me has llevado por estos caminos torcidos? Como recuerdo una vez que un pastor me dijo que él estaba orando y él le decía, Señor, ¿por qué me has llevado por estos caminos torcidos? Dice que en la oración, ¿verdad? Una voz interna, el Señor, hablando ahí en oración con él. No llames tú torcido a lo que yo llamo derecho. Él entendió que esos caminos que él veía torcidos era la mano de Dios por donde lo estaba él llevando con un propósito. Dios tiene propósito en la vida de cada uno de nosotros. Lo que estás pasando en este momento, Dios lo permite. Es el decreto de Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y eso lo hemos estado estudiando, ¿verdad? En la confesión. Estudiamos el decreto de Dios, la providencia de Dios. Todo está bajo el control absoluto de Dios. El creyente que tiene fe en Dios y en el mundo tiene su lealtad dividida. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 8, la porción bíblica que estamos exponiendo, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Hermanos, de doble ánimo es lo opuesto a un corazón íntegro. La persona de doble ánimo es la que tiene la disposición en dos direcciones. Un día piensa una cosa, otro día otra. En vez de alejarse de manera decisiva del sistema perverso de este mundo junto con todos sus ídolos, los abraza y juega en los dos bandos. Piensan que solamente viven la vida cristiana el domingo que vienen a la iglesia. Eso es un error. La palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El que es llamado por Dios, salvo, debe consagrarse totalmente al Señor y vivir 24/7 para Dios, para la gloria de Dios. La Biblia dice que Él nos ha trasladado, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y el precio que el Señor pagó por nosotros fue un precio alto, precio de sangre, la sangre preciosa de Jesús, como cantábamos en el himno, hermanos, fue el costo por ti y por mí. Y por todo aquel
que se arrepienta de sus pecados verdaderamente y ponga la fe en Cristo, llegará a ser salvo verdaderamente. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, vemos en una ocasión al profeta Elías hablándole al pueblo que estaba indeciso de a quién ellos tenían que servir. Estaban en dos bandos. Servimos a Baal, que es Satanás, disfrazado de Baal, como se disfraza todas las cosas de este mundo, ¿verdad? O servimos a Baal o servimos a Dios, al verdadero Dios, al Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y ahí estaba el pueblo, hermanos, como hay muchos a veces que están. Primera de Reyes 18:21, y dice que, y acercándose Elías, el profeta, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. No dijeron nada, se quedaron callados. El pueblo en ese momento tenía que tomar una decisión. Ahora, yo pregunto, ¿está tu fe puesta solo en Dios o está dividida? Cuando vas a tomar una decisión, ¿cómo la tomas? ¿Por lo que dice las noticias? ¿Por lo que dice cualquier estudiado de este mundo? ¿O por lo que dice la palabra de Dios? ¿Está tu fe dividida como estaba la fe del pueblo en ese momento? ¿En quién has confiado? ¿Dónde está tu confianza? El texto bíblico que venimos exponiendo nos dice en el versículo 5 que si estamos falta de sabiduría debemos pedírsela a nuestro generoso Dios. Nunca, hermanos, debemos tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos. Los sentimientos son engañosos. El corazón, dice la Biblia, es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Por eso debemos filtrarlo todo por la palabra de Dios. Debemos esperar que sea Dios que nos muestre la salida. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted debe preguntar, pastor, ¿cómo? A través de su palabra, de la oración. Vamos a tomar una decisión, la palabra de Dios, la oración, el consejo de líderes consagrados a Dios para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Cuando pedimos sabiduría a Dios, debemos estar seguros de que nuestra fe esté puesta en Dios y no dudar de Él, hermanos. No dudemos. Es verdad que Dios usa los recursos humanos para bendecir a sus hijos, pero cuidado, que nuestra fe, vuelvo y repito, esté solo puesta en Él y nunca en los hombres. Yo siempre he visto cuando alguien, y Dios me lo ha probado de muchas maneras, yo lo he visto, cuando alguien viene y te hace un bien, estoy hablando de alguien que no sea cristiano, viene y te hace un bien, yo estoy plenamente convencido que Dios lo movió a darme ese bien. Porque después he visto que esa persona se comporta al revés de lo que yo pensaba. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Es Dios tocando el corazón de las personas para bendecir tu vida, cumpliendo sus propósitos. No estoy diciendo que la gente no se ame, ¿verdad? Nosotros como hermanos nos amamos y todo. Pero hermanos, debemos entender que todas esas bendiciones vienen de Él. Dios toca el corazón, Dios mueve los corazones. Él es el que abre puertas. Mire lo que dice Proverbios capítulo 21, versículos 30 al 31. No vale sabiduría, ni entendimiento, ni consejo ante el Señor,
Se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Los creyentes que tienen una fe dividida entre Dios y el sistema de este mundo son inestables y no deberían esperar nada del Señor. Porque sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si el Señor dice que te va a proveer, te va a proveer. Si dice que te va a fortalecer, y lo dice, Él te va a fortalecer. Si dice que el sufrimiento que estás pasando tiene un propósito, es porque tiene un propósito en tu vida. Acuérdese que cuando el Señor lo salva, no lo va a dejar así como está. Lo va a transformar, lo va a madurar. Y es a través del sufrimiento, de las pruebas, que somos transformados. Es como el oro. El oro tiene que estar en el fuego para que saque su pureza. Y eso es lo que pasa en la vida del creyente. El apóstol Pablo, hermanos, es un ejemplo de firmeza y fe en Dios ante la adversidad. Pablo soportó innumerables pruebas y penurias. ¿Por qué? Por causa de predicar el evangelio y de vivir para Dios. Sin embargo, él se mantuvo en fe. Él sabía que esa era la carrera que Dios había trazado para su vida. En una ocasión, él oró al Señor pidiéndole que le quitara la prueba que estaba pasando. Él oró. Una prueba terrible. La Biblia no nos dice exactamente cuál era la prueba. Algunos teólogos piensan que es una enfermedad, otros piensan que es otra cosa, pero era una prueba porque él oró. Él dijo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, bástate mi gracia, le dijo el Señor. Así le dijo al Señor a Pablo. Él oró, quítame, Señor, esto. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dijo el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Usted dice, yo soy débil, yo no puedo. Porque eres débil, entonces que eres fuerte. Diga el débil, fuerte soy. En Cristo Jesús, todo lo puedo. La firmeza de Pablo es un testimonio del poder y la gracia de Dios en su vida. Y al igual, hermanos, que Pablo, nosotros que enfrentamos persecuciones, enfermedades, injusticias, podemos perseverar y permanecer firmes en la fe, sabiendo que la gracia de Dios también es suficiente para cada uno de nosotros. Es suficiente. A veces creemos que somos los únicos que estamos sufriendo y nos aislamos, nos callamos, no le decimos a nadie. No quiero decirle a los hermanos porque ¿qué van a pensar de mí con esto que estoy yo pasando? No, hermano. Todos estamos pasando, ya lo vimos. El que no está entrando en una prueba está en medio de la prueba. El que no está en medio de la prueba está saliendo de la prueba para entrar en otra prueba. Y esa es la vida. Y como cuerpo de Cristo debemos ayudarnos los unos a los otros. Mira, hermano, ora por mí, estoy pasando esto. Ayúdame. Usted no se ha encontrado que a veces usted está en un sufrimiento, una prueba tan difícil que usted no puede ni orar, ni leer la Biblia. Ahí es donde yo tengo que agarrar el teléfono, ¿verdad? Y decir, llamar, mira, hermano,
ora por mí. Y esa persona empieza a orar por ti, a hablarte de la palabra de Dios y entonces te fortalece. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo. Imagínese este cuerpo. Cuando este cuerpo, algún miembro de mi cuerpo sufre, todo el cuerpo se duele, lo dice la palabra. Así mismo el cuerpo de Cristo. Cuando cada uno de ustedes está sufriendo, los demás sufrimos. Eso es el cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. El creyente que cree en lo que dice la palabra de Dios, por encima de lo que dice este mundo, ese creyente persevera y desarrolla su fe como músculos. Desarrolla su fe, se convierte en una persona fuerte en el Señor. A través del sufrimiento ejercitamos esos músculos. Buscamos más a Dios. Yo estoy seguro que usted, las oraciones más profundas y más intensas, usted las ha hecho en medio del sufrimiento, no cuando está bien. Es cuando más ha pasado tiempo en la presencia de Dios, ¿verdad? Allí, arrodillado, clamando a Dios en el momento del sufrimiento. Y cuando sale usted de ahí, nunca es igual. Hermanos, confiemos que el arquitecto divino está haciendo de ti y de mí, a través de permitir el sufrimiento, una gran obra para su gloria. Confíen en que todo lo que está pasando en nuestras vidas es parte de un plan divino. Eso es. Y mientras usted lo comprenda más rápido, más tranquilo va a andar, menos estrés, porque usted sabe que Dios está orando. Hay personas que dicen, pero yo no sé, yo ahora que le sirvo al Señor es que más problemas y más sufrimiento tengo. Digo, por supuesto. Usted está ahora del otro lado y Dios está obrando, Él está permitiendo el sufrimiento, está permitiendo las pruebas, está permitiendo todo lo malo que hay para sacar de usted un cristiano o una cristiana verdadera. Y es a través de eso, del sufrimiento. Por otro lado, el que tiene una fe falsa, una fe fugaz. Usted no ha oído mucho que dice, ten fe. Yo oigo eso mucho. Ten fe que te va a ir bien. ¿Pero fe en qué? No, pero ten fe. No. ¿En dónde descansa tu fe? Fe en Dios. Nosotros como hijos de Dios podemos tener fe en Dios y pararnos sobre la roca inconmovible que es Cristo. No estamos parados sobre la arena, hermanos. Estamos parados sobre la roca, que es Cristo nuestro Señor. Pero los que están parados en una fe falsa, fugaz, porque se va. Cuando vienen los problemas, ya no vienen a la iglesia, porque creen que Dios se ha olvidado de él o de ella. Ya no vienen a la iglesia. Y yo meditaba cuando estaba en este mensaje. Yo digo, y hay otros cuando el Señor están aquí en medio del sufrimiento y todo, y cuando Dios los bendice, no vuelven más. Y eso no entiendo. No vuelven más. Ahora, claro, yo descanso en la obra de Dios. Yo sé que el ser humano actúa así, me incluyo, ¿verdad? A menos que Dios te llame, a menos que Dios te salve. Cuando Dios te salva, te cambia. Y entonces tú puedes perseverar en las buenas y en las malas, estar en la casa de Dios. Pero de resto vemos así, ¿verdad? Que algunos, no, se van. Si estás aquí por primera vez, yo sé que todo esto está siendo grabado. Y si estás aquí por primera vez en la casa de Dios,
Escucha lo que te voy a decir. Tú que has andado en esa fe, que dice fe, pero ¿fe en qué? Yo te pregunto, fe, pero ¿fe en qué? Tú necesitas realmente una fe real. No hay cosa peor en este mundo que nosotros andar engañándonos a nosotros mismos. Eso sí es feo, ¿verdad? Y triste, porque a Dios no lo podemos engañar. Si buscas realmente una fe que solo se encuentra en Dios, solo Jesús te puede dar una fe real, la puedes encontrar hoy. Pero la puerta que abre a la salvación se llama arrepentimiento y fe en Jesús. Pídele en esta tarde, en este momento, que el Señor te salve. Pídele al Señor que Él regenere tu corazón. Pídele que cambie tu vida y verás que podrás experimentar esa fe, ese cambio que solamente el Señor lo puede hacer. Si sientes en tu corazón que Dios te llama, recibe a Cristo como tu Salvador en esta tarde. Y el llamado, hermanos, es un llamado con urgencia. Es un llamado, hermanos, a ejercer, a poner, a recibir a Cristo como tu Salvador, a ponerlo a Él de todo corazón en tu vida como el primer lugar. Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Eso fue lo primero que el Señor dijo después de ser bautizado. El Señor comenzó su ministerio haciendo el llamado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero un arrepentimiento genuino. Le pido al Señor y oro al Señor que tú puedas llegar al conocimiento pleno del Señor. Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús verdaderamente por fe en tu vida. Sabes que Él cambiará tu destino eterno. Te librará de ir al infierno, a ese horrendo lugar en que se dirigen todos aquellos que han rechazado a Jesús como Salvador. Allí donde estás, como dice la palabra, por las misericordias de Dios, arrepiéntete y cree en Jesús como tu Salvador verdaderamente. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde hemos expuesto tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tú obres de una manera especial en las vidas, Señor, que te están recibiendo, Señor, en esta tarde. Sabemos, Señor, que no se trata de venir a la iglesia. La iglesia no nos hace cristianos. Podemos estar aquí años y años viniendo a la iglesia, haciendo obras de caridad, y eso no nos salva, Señor. Lo que nos salva es una relación contigo real, un arrepentimiento genuino, una fe real y salvadora, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres en el corazón de aquel que ha sido engañado por Satanás por muchos años y que te reciba en esta tarde y que tú cambies su corazón completamente, lo mudes, le quites el corazón de piedra y le des un corazón de carne, un corazón que te ame, un corazón que te busque, un corazón, Señor, que te agrade. En el nombre de Jesús.
Señor, también te quiero rogar por mis hermanos que han alcanzado esta salvación tan grande por la misericordia y la gracia tuya, que nos ayudes a seguir perseverando. Danos hambre de tu palabra, de buscarte en espíritu y en verdad. Danos hambre, Señor, de estar en tu presencia, de no olvidarnos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que te necesitamos, Señor, a ti más que nada. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no decaiga, sino que se fortalezca en medio del sufrimiento, en medio de lo que estamos pasando en este momento. No nos entristezcamos, porque sabemos que la gloria está segura. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. A pedir a nuestro hermano